El Sistema Universal de los Derechos Humanos. Los sistemas de protección de los derechos humanos tienen como finalidad hacer que los estados respeten los derechos humanos y, al mismo tiempo, brindar una serie de mecanismos para obtener justicia y reparación en los casos en que estos hayan sido violados. Estos sistemas cuentan con tres elementos que funcionan de forma interrelacionada: las normas, que reconocen los derechos de las personas y les imponen límites y obligaciones a los estados; los órganos que se encargan de aplicar estas normas; y los procedimientos, es decir, el modo y los pasos que deben seguir los procedimientos de aplicación de las normas para garantizar la imparcialidad y la transparencia. Existen sistemas nacionales de protección que son los propios sistemas de justicia de cada país, y sistemas internacionales. Entre los internacionales se pueden distinguir entre el sistema universal, regido por la ONU, y el sistema regional, como el americano. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU. En 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, representantes de los gobiernos de 51 estados del mundo, reunidos en San Francisco, Estados Unidos, firmaron la Carta de las Naciones Unidas. Este documento se dio origen a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Estableció sus principios y objetivos y definió los órganos principales, entre ellos la Asamblea General, que es un foro donde están representados todos los países integrantes; el Consejo de Seguridad, que vela por la paz y la seguridad mundial, que tiene 5 miembros permanentes, que son China y Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, y 10 miembros rotativos; la Corte Internacional de Justicia, que resuelve controversias entre estados; y la Secretaría General, que tiene la responsabilidad de representar a la ONU y administrar la organización. La ONU cuenta con numerosos programas, fondos y agencias especializadas. La necesidad de una justicia internacional. Las organizaciones internacionales, declaraciones y todas las normas y acciones en favor a los derechos humanos produjeron importantes avances en distintos asuntos. Sin embargo, siguieron produciéndose situaciones de extrema gravedad y volvieron a perpetrarse genocidios, persecuciones masivas y guerras durante las que se cometió toda clase de violaciones de los derechos humanos. El apartheid es la segregación en Afrikaans, que es la lengua derivada del holandés. La segregación racial que se aplicó en Sudáfrica, las leyes de ese país establecieron las separaciones territorial y los distintos espacios cotidianos, por ejemplo, la escuela, los comercios, el hospital y los transportes. Los europeos, que serían los blancos, y los africanos, que serían los negros. Los blancos o los europeos tenían más privilegio, como votar, y podían ejercer cargos públicos. En Ruanda, las minorías étnicas tutsis intentaron exterminar a los hutus en Ruanda. Había sido una colonia belga y los tutsis constituían el grupo privilegiado aliado a los colonizadores. Los hutus asumieron el poder, hecho que provocó el odio. En pocos meses, el 75% de la población hutu fue asesinada. Fue uno de los genocidios más terroríficos. El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. En 1998 se produjo un hito en la lucha contra formas más crueles de violaciones de los derechos humanos. Se ha provocado del Estatuto de Roma. Por un lado, creó la Corte Penal Internacional y primeros tribunales internacionales permanentemente con facultades para juzgar a las personas responsables de cometer crímenes que afectan a la comunidad internacional. La Corte tiene una sede en Haya, que sería Holanda,
y los estados que adhirieron al Estatuto de Roma. Por otro lado, definió los 4 tipos de crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, como por ejemplo el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, que serían los actos que se cometen como parte de un ataque generalizado contra una población civil. También están los crímenes de guerra y la agresión. Los derechos humanos se fundamentan en la idea de que todas las personas somos iguales en dignidad y nos corresponden iguales derechos. Cuando hay en nuestro Estado igual al resto, se produce discriminación. Las normas y organismos de derechos humanos pusieron especial atención a grupos en condiciones de vulnerabilidad, en cuales casos se realiza una discriminación positiva, que tiene como objetivo contrarrestar las desventajas que sufren estos grupos. La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño se realizó en 1924 y fue el primer instrumento internacional que señaló las necesidades especiales de los niños y cómo los adultos tienen la responsabilidad de protegerlos y asistirlos. En 1959, la ONU proclamó la Declaración de los Derechos del Niño, que consideró que los niños, por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidados especiales. 20 años más tarde, más de 40 países iniciaron la redacción de un tratado, y el 20 de noviembre, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, o sea, la CIDN. La Argentina ratificó pocos días después y en 1994 la incorporó a la Constitución Nacional. La CIDN considera niño a toda persona menor de 18 años. Más allá de esta definición, ¿cuál es la importancia de la CIDN? Antes de la aprobación de la CIDN, los menores eran considerados incapaces y que eran objetos de protección y receptores de asistencia. A partir de su aprobación, los niños y adolescentes pasaron a ser sujetos de derecho. Esta convención señala que toda situación que involucre a un menor de 18 años debe ser resuelta priorizando su necesidad o beneficio. También reconoció derechos similares a de los adultos, que incluyen su propio derecho a expresar sus opiniones y ser escuchados. A su vez, estableció el derecho a ser protegidos de la explotación laboral y fue el primer instrumento jurídico en reconocer el derecho a la identidad. Los estados americanos empezaron a reunirse en 1899, cuando se celebró la primera conferencia interamericana. Durante la novena conferencia, en 1948, se aprobó la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre y se creó la Organización de Estados Americanos. En 1969, la Organización de Estados Americanos aprobó la Convención Americana de los Derechos Humanos. La diferencia entre un tratado y una declaración internacional es que el tratado es un acuerdo celebrado por escrito entre 2 o más estados, de cumplimiento obligatorio para los países que lo firman y lo ratifican a través de sus leyes internas. La Convención Americana es un tratado, por lo tanto, tiene mayor fuerza legal que una declaración. Algunas de las características más importantes son las siguientes: consagra el derecho a la vida, reconoce el derecho a la integridad física, a la honra y a la dignidad, a la protección de la familia y a las libertades de circulación y residencia. Compromete al Estado a poner en marcha todas las medidas necesarias para que su población disfrute de los derechos. Reconoce a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y crea la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Organización de Estados Americanos es la organización internacional que rige el sistema interamericano de derechos humanos. Su propósito es un orden de paz y justicia, fomentar la solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, integridad territorial y su independencia. Cuenta con distintos órganos: la Asamblea General, la Secretaría General, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La función de la Corte Interamericana es que, cuando un hecho de violación de los derechos humanos es presentado a la justicia del país donde ocurrió, no se resuelve satisfactoriamente, se puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, si la Comisión considera que el caso es admisible, lo transfiere a la Corte Interamericana para que lo investigue, juzgue y expida.